Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesús
Amada iglesia, reciban un cariñoso saludo, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, la gracia de Él esté con cada uno de ustedes, su familia. Siempre es bueno reencontrarnos en este tiempo que dedicamos a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a tener un tiempo de oración. Espero en el Señor de que ustedes estén bien, cuidándose en este tiempo de peligro, en este tiempo de contagios, y que la gloria del Señor, la presencia de su Espíritu esté con cada uno de ustedes. En esta hora quiero invitarles a que juntos oremos delante de la presencia del Padre. Le inclino que ahí en su casa, ahí donde usted está, me acompañe en esta oración. Padre, estamos agradecidos por tu maravillosa presencia, Dios, en nuestras vidas. Señor, nuestro mayor privilegio es ser llamados hijos tuyos. Nuestro mayor privilegio es ser tu pueblo, Dios. Amado Dios, en esta hora, agradecerte el que podamos estar en esta comunión en el Espíritu, llegando desde aquí, desde tu casa a la casa de mis hermanos. Estamos impedidos de poder estar juntos, pero Dios, no estamos impedidos para estar unidos, unánimes delante de tu presencia. Y en esta hora, Dios, yo ruego, Señor, de que tu Espíritu Santo nos acerque, Padre, de tal manera de que podamos sentir esa hermosa comunión que solamente tú puedes permitir. Oramos por los que están enfermitos, oramos por los que están, Señor, con dificultades, oramos, Señor, con aquellos que están agotados, que están trabajados, Señor, para que tú los seas atendiendo. Amado Dios, nosotros hemos depositado nuestra confianza en usted. Y en usted podemos descansar. Por eso, Padre, yo le ruego en esta hora de que sea su Espíritu Santo poniendo una convicción profunda en nuestro corazón de que tú estás guardando nuestros días, que tú estás, Señor, cuidándonos en todo tiempo y de que tú, Padre, eres el que nos trae toda la provisión diaria. Señor, en usted podemos confiar. Ahora, Señor, queremos recibir el mensaje de su palabra. Y por eso, Padre, oro en esta hora para que sea su Santo Espíritu guiándonos en esta palabra de tal manera de que todos seamos edificados a través de ella. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, donde voy a dar lectura a la palabra, donde hoy vamos a encontrar el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice así, libro de Hechos, capítulo 1, del verso 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Palabra del Señor que bendiga nuestras vidas. Qué extraordinario relato encontramos acá del escritor Lucas. Hay un detalle, hay una muestra, una puesta en escena que Lucas transmite de tan buena manera
al escribir estos primeros pasajes. Es el tiempo que media entre la resurrección de Jesús y el tiempo en que se le aparece a sus discípulos y parte luego ascendiendo al cielo a ir a la presencia del Padre. Es extraordinario ese tiempo en que el Señor se muestra a sus discípulos, viene a tener un tiempo de comunión con ellos. Y en este tiempo de comunión con ellos, Él les transmite un mensaje de un valor, de una profundidad trascendental para los días que habían de venir, para el desarrollo de la iglesia que estaban haciendo, para el servicio que los discípulos debían cumplir, las tareas, la encomendación que Jesús le había dicho, que le había encargado. Y el Señor Jesús en este último encuentro, antes de ascender al cielo, le entrega un mensaje a ellos. Un mensaje que es trascendental en ese tiempo y un mensaje que es muy trascendente en este tiempo para todos aquellos que han creído, hemos creído en el poder de la presencia de nuestro Señor con nosotros. Les dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Escucha mi hermano, escucha mi hermana. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dice estas últimas palabras y les recuerda una promesa que Él les había entregado. Les dice que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran ahí en Jerusalén, que estuvieran juntos, porque Él iba a cumplir la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 7, Jesús le dice a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús, en esta hora de partir, de salir de la tierra, ir a la presencia del Padre, le está recordando a sus discípulos que próximamente Él va a cumplir la promesa que les había manifestado en tiempo atrás. Era la promesa. ¿Cuál era esa promesa? La presencia del Consolador, la venida del Espíritu Santo para cada uno de los discípulos. El cumplimiento, vamos al libro de Hechos, en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 5, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? Ahí en Jerusalén. En el aposento alto, dice la palabra, estaban reunidos todos ahí. Ellos, los discípulos, habían obedecido las instrucciones del Señor. Primera nota que tenemos que tomar en cuenta, la obediencia. Cuando Dios quiere transmitir, determinar algo para nuestras vidas, es absolutamente necesario que nosotros estemos atentos a obedecer las instrucciones que Él tiene para nosotros. El Señor Jesús le dio instrucciones precisas a sus discípulos. Les dijo, no se muevan de Jerusalén. Y ellos permanecieron ahí unidos, unánimes, dice la palabra, todos juntos en Jerusalén. Cuando dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es una de las tres principales celebraciones que tiene el pueblo de Israel. El día de Pentecostés, junto a la celebración de la Pascua y también a la celebración de los tabernáculos, son las tres fiestas importantes. Y esta fiesta también conocida como la fiesta de las primicias, el pueblo, la gente que vivía alrededor de Jerusalén y fuera de Israel, los judíos, iban a Jerusalén para llevar sus primicias, las presentaban en el templo y era un tiempo de celebración, un tiempo de gratitud por la cosecha que el Señor había dado. Por lo tanto, ahí en Jerusalén había mucha gente. Y ese es ese día que la palabra nos está diciendo que en el día, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. ¿Quiénes eran esos todos? La palabra nos dice en unos versos anteriores que estaban los discípulos, los 12, estaban 120
En total, estaba María, los hermanos de Jesús, y habían otras mujeres piadosas, todos unánimes. ¿De qué se trata esta unanimidad? Dice la palabra que estaban en oración y ruego. Estaban ellos esperando el tiempo del cumplimiento de la promesa que Jesús les había hablado. Ellos estaban en esa espera, estaban en ese sabiendo que Jesús, cuando les dice algo, les declara algo, eso lo van a cumplir. Y ellos estaban expectantes, unánimes, esperando en un mismo sentir. Y es muy importante precisar esto. La unanimidad, el estar juntos no es suficiente. Podemos estar juntos en un mismo lugar, pero si no hay unanimidad de pensamiento, no hay unanimidad de sentir, no hay unanimidad en la fe, difícilmente se podrá manifestar el poder de Dios ahí con todos. Pero los discípulos estaban unánimes, física y espiritualmente, esperando lo que el Señor les había prometido. Dice la palabra en el verso 2 de este capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, estaban esperando y de repente se manifestó la presencia del Señor. La presencia del Señor viene de súbito. Por eso nosotros tenemos que estar en espera. Esto me hace recordar la venida del esposo cuando las vírgenes estaban esperando. Dice que de repente se escuchó una gran voz que decía que venía el esposo. El Señor Jesús nos manifiesta una promesa. El Señor nos manifiesta una promesa y nosotros tenemos que estar en espera del cumplimiento de esa promesa. Tenemos que estar velando, tenemos que estar ahí atentos a lo que el Señor va a hacer. Para eso se requiere obediencia, se requiere perseverancia, se requiere el estar atentos. Y los discípulos lo estaban haciendo de esa manera. Dice que de repente vino del cielo. Lo que el Señor estaba entregando no era terrenal, era del cielo. Lo que el Señor estaba entregando no era natural, era algo sobrenatural. Como de un viento recio que soplaba, se hizo sentir la presencia del Señor ahí, el cual dice llenó toda la casa donde estaban sentados. La gloria del Señor comenzó a manifestarse ahí en medio de los discípulos. Qué hermoso espectáculo estaban viviendo ellos. Qué cosa tan extraordinaria estaban ellos en ese momento comenzando a vivir, a sentir. Y dice que y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, dice era como de fuego. Eso es glorioso. Solamente el Señor puede hacerlo. Algo que viene del cielo, algo que parece como un viento recio, algo que parece como un fuego. Y dice que asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban presentes, sobre cada uno de los que estaban unánimes esperando, dice que estas lenguas como de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes y el Señor tenía para todos la presencia del Espíritu Santo. Para todos tenía la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo importante en cuanto a estar unánimemente esperando lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor se manifiesta para todos ellos. No tan solamente para los discípulos, los que conocemos como apóstoles, sino también para otros, los otros 120 que estaban ahí, que también estaban expectantes, también estaban esperando, también estaban en oración, también estaban en ruego. Ellos anhelaban esa presencia del Señor y el Señor les cumple esa promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba a que hablase. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas, aquí este capítulo
nos habla, en este capítulo 2, nos habla de todas las lenguas, y eran más de 11 lenguas conocidas que obedecían a las lenguas y dialectos de las personas que estaban de visita ahí en Jerusalén. Y ellos comenzaron a hablar en estas lenguas, eran lenguas conocidas. Por lo tanto, los que estaban ahí, cuando les oyeron hablar, se maravillaron, dice la palabra, que podían entender lo que ellos decían. Es algo extraordinario. Y comenzaron, dice, a maravillarse porque ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios en los lenguajes que ellos entendían. Más de 11 lenguas distintas. Estos hombres que habían estado unánimes esperando la venida del Espíritu Santo, para ellos la llenura del Espíritu Santo, dice que la primera manifestación es el hablar en lengua, es el predicar la palabra, es hablar de las maravillas de Dios a todos aquellos que estaban escuchando. Pero mira esto, es interesante lo que dice, según el Espíritu le daba a que hablasen. Según el Espíritu le daba a que hablasen. Esto es muy importante. La manifestación de la presencia del Señor, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en un creyente tiene que ver con obediencia a lo que Dios está manifestando en esta hora. No nos mandamos por cuenta propia. No nos mandamos a hacer cosas según lo que yo siento, sino que según lo que el Espíritu comienza a hablar, según lo que el Espíritu comienza a comunicar, según los propósitos que el Espíritu viene a traernos del Padre. Maravilloso. Cuando viene la presencia del Espíritu Santo ahí a los primeros hermanos, a la iglesia naciente, nos encontramos que esta presencia viene a provocar una transformación. Evidencia el hablar en lengua para un propósito determinado, el que los que estaban ahí presentes pudieran escuchar las maravillas de Dios. Segundo propósito, ser transformados. Estos discípulos estaban atemorizados. Los discípulos estaban atemorizados. Ellos habían pasado por un trance muy doloroso. Ellos habían visto a su maestro, a Jesús, ser enjuiciado, ser arrestado como un ladrón, como un delincuente, llevado, ser enjuiciado, ser castigado, flagelado, humillado y después puesto en la cruz y ver lo que muere en la cruz. Y todo esto los había atemorizado. Ellos estaban ahí esperando la promesa del Señor, pero en ellos también había temor. Ellos se habían esparcido, y cuando se presenta el Señor Jesús, los llama nuevamente, los convoca nuevamente y les dice, estén juntos y esperen lo que va a suceder. Pero esto no era fácil para ellos. Pongámonos en los zapatos de ellos, no era fácil. Ellos habían visto que su maestro había sido crucificado. A ellos lo habían tratado de mentirosos, de que era un fraude, de que Jesús había resucitado. Aún ellos sufrían persecución. Pero una evidencia de la venida del Espíritu Santo sobre ellos es también de que perdieron el temor. Nosotros nos encontramos ahí en el libro de Hechos de que Pedro se levanta a predicar. Pedro se levanta a predicar a todos los que estaban escuchando ahí. Después que la gente se convocó, la gente se reunió y comenzaron a maravillarse de que los discípulos hablaban en sus distintas lenguas, algunos de esa gente dijeron que estos estaban borrachos, estaban llenos de mosto. Entonces ahí se levanta Pedro delante de toda la multitud, y ¿qué hace Pedro? Comienza a predicar. Comienza a predicar a toda esa gente. Es el mismo Pedro que negó a Jesús. Es el mismo Pedro que negó 3 veces a Jesús. Y que lleno de temor arrancó.
Ahora este Pedro, con el poder de la presencia, con la llenura del Espíritu Santo, comienza a predicar. Ahí hay una transformación. El que había huido atemorizado, ahora es capaz de enfrentarse a la multitud y hablar del Cristo, hablar del Jesús resucitado. Eso es el poder de la presencia del Espíritu en aquel que cree al Señor. Después nos encontramos que hay un hecho en donde Pedro y Juan van subiendo al templo y se encuentran ahí con un cojo de nacimiento y le pedía limosna. ¿Usted se acuerda de este relato? ¿Y qué le dice Pedro? No tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos, levántate y sé sano, levántate y camina. Y el cojo fue sanado. Fue sanado. Y eso provocó una revolución ahí en Jerusalén. Esto determinó que las autoridades, los religiosos, llamaran a Pedro y llamaran a Juan y lo comenzaron a enjuiciar. Estaban viviendo algo muy similar a lo que vivió Jesús. Lo empezaron a enjuiciar. Y mira lo que dice la palabra. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Llamaron a Pedro y a Juan y lo intimidaron. Los amenazaron para que no hablasen de ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquel discípulo Pedro, aquel discípulo Juan, que en algún momento se sintieron atemorizados, ahora a ellos los vemos llenos de valor, sin temor, enfrentan a las autoridades y dicen: nosotros no podemos callar lo que hemos visto, oído. Ustedes nos pueden amenazar, pero nosotros no vamos a callar lo que hemos visto y oído. Nosotros no vamos a guardar silencio. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Y esto es, mis hermanos, el resultado de la presencia del Espíritu Santo en ellos, de la llenura del Espíritu Santo en ellos. Hay una transformación. Hay algo tangible que comienza a vivir el creyente que recibe esa presencia del Espíritu Santo. Otra muestra de lo que ocurre cuando viene esta presencia del Espíritu Santo en el creyente, hay muestras de poder. En Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante dice: y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en cama y lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, los cuales todos eran curados. Comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Poder manifiesto del cielo comenzó a manifestarse ahí en Jerusalén. Los discípulos comenzaron a hacer cosas extraordinarias que solamente se le había visto ver al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: cosas mayores haréis en mi nombre. Y ahora se estaba cumpliendo esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos. Mira, si tan solamente la gente esperaba que la sombra de Pedro cayera sobre algún enfermo y los enfermos sanaban. De distintas ciudades traían a los que estaban enfermos, a los que estaban atormentados, para ser sanados o para ser liberados. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba en los discípulos, estaban en los que creían en Jesús.
Otra manifestación, una vida distinta en medio de los creyentes. Dice la palabra, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una unanimidad, había un sentir, no tan solamente en la oración y el ruego, no tan solamente en la predicación, sino que también se interesaban en aprender la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros. Gustaban de estar juntos, gustaban de pasar tiempo juntos, se estaban moviendo como un cuerpo. La iglesia había nacido. Dice que en el partimiento del pan y en las oraciones tenían comunión en el espíritu y tenían comunión también en las cosas naturales, como en el partimiento del pan. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cada día había una manifestación, había una muestra de poder, había cosas que sucedían y que la gente se maravillaba por las señales y maravillas que los apóstoles estaban haciendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira, los que seguían creyendo, los que se seguían convirtiendo al nombre de Cristo, se comenzaban a sumar a la unanimidad, se comenzaban a sumar a ese tiempo de comunión que tenían. Todos querían seguir un mismo modelo. La iglesia se estaba manifestando, la iglesia se estaba desarrollando. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un sentir solidario. Había un anhelo de que nadie tuviera necesidad. Había una manifestación de misericordia, de empatía por aquellos que tenían menos, y los que tenían más iban y vendían alguna propiedad para que los que estaban en necesidad pudieran ser cubiertas esas necesidades. Y perseverando unánime, dice la palabra, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Maravilloso, hermanos. Maravilloso lo que estaba ocurriendo ahí. Comían juntos con alegría. Compartían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esto habla de que realmente la vida de ellos, con la presencia del Espíritu Santo, habían sido transformados en nuevas personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice la palabra, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El evangelio se seguía predicando. Habían más sanidades, había más prodigios, había más señales. Y la gente, como resultado de las predicaciones, se seguían convirtiendo al evangelio. La iglesia seguía creciendo. Y la iglesia seguía creciendo, se seguía expandiendo, no solamente en número, sino que también en conducta, en copiar lo que los primeros cristianos estaban haciendo. Y esto es por la sola presencia del Espíritu Santo en los primeros y en los que se sumaron. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, ese creyente no sigue igual, sino que ese creyente se transforma en una nueva persona. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él llega a un lugar en Éfeso y se encuentra que hay un grupo de discípulos. Dice la palabra que eran 12 hombres que estaban en ese lugar y se interesan en escuchar a Pablo. Pero Pablo, cuando los escucha hablar, se da cuenta que algo no está calzando en ellos. Algo en lo que Pablo capta de su conversación, Pablo entiende de que hay algo que falta ahí. Y Pablo les hace una pregunta y les dice: ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Fueron ustedes bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dicen:
nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, en agua, en arrepentimiento. Y del Espíritu Santo, dicen estos hombres, ni siquiera hemos oído hablar. Entonces, el apóstol les comienza a hablar de la persona de Jesucristo y ellos en ese momento reciben y son bautizados por el Espíritu Santo. Y la vida de ellos cambia. ¿A dónde apunta esta palabra? Mis hermanos, hay una salvación prometida por el reconocimiento de nuestro estado espiritual, de estar en pecado y que necesitamos el perdón, la redención a través de la persona de Jesucristo. Y recibiendo el sacrificio de Cristo, creyendo en su resurrección, nosotros dice que nacemos a una nueva vida. Pasamos de muerte a vida eterna. Y somos bautizados en el Espíritu Santo por el Señor Jesús, porque nos mete en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué hay de la llenura del Espíritu Santo? Esa llenura que recibieron los discípulos. No nos debemos tan solamente quedar con el primer paso. No nos debemos quedar tan solamente con el primer paso de creer en el Señor Jesús y recibir de la presencia del Espíritu Santo, sino que la palabra nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos por completo. Cuando el Espíritu Santo viene a llenar no tan solamente lo que es el Espíritu, sino que viene a llenar el alma, viene a llenar la mente, viene a llenar tu cuerpo de toda su presencia. Y eso viene a traer, como dice Jesús ahí, poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la persona del Espíritu Santo. Los discípulos habían pasado 3 años y medio junto a Jesús. Habían sido enseñados, sus vidas habían sido transformadas. Pero cuando viene la promesa que el mismo Señor Jesús les dio a ellos, su vida fue transformada, su vida fue potenciada. Ellos cambiaron. Comenzaron a hacer cosas extraordinarias. La iglesia es transformada, las personas son transformadas. Los que tenían temor ahora ya no tienen temor. Viene un poder sobre las personas, viene una autoridad sobre las personas. Mira lo que dice la palabra. Hechos capítulo 2, versos 37 y 39. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pedro estaba predicando. Y cuando escucharon lo que Pedro predicó, dice que se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escucha bien esto, mi hermano y mi hermana. Iglesia, escucha esto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No es tan solamente para algunos, sino que para todos aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo, para todos aquellos que se arrepienten, para todos aquellos que sus pecados son perdonados, para todos aquellos que son nacidos de nuevo, está la promesa de la persona del Espíritu Santo. Promesa que trae transformación, promesa que trae poder, promesa que trae un sentir nuevo, promesa que trae unanimidad, promesa que trae frutos que vienen a honrar a Dios y que vienen a extender el reino de Dios. ¿Para quiénes? Para todos. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hay una manifestación extraordinaria de la presencia del Espíritu Santo con aquellos que creyeron en el Señor Jesús
y esperaron unánimes que se manifestara la promesa del Señor y que determinó esa presencia del Espíritu Santo que vino a llenarlos y a transformarlos y a provocar una revolución ahí en Jerusalén. Eso es para todos, mis hermanos. Yo no sé si tú que me estás escuchando en esta hora, estoy hablándole a creyentes, estoy hablándole a la iglesia del Señor. Si tú has recibido esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación sobrenatural. En lo personal yo quiero comentarte esto. 15 años yo llevaba de evangelio. 15 años sirviendo en la iglesia del Señor. 15 años enseñando en una escuela dominical. 15 años sirviendo al Señor con devoción. 15 años creyéndole al Señor. Había escuchado hablar del Espíritu Santo. Había estudiado del Espíritu Santo. Había enseñado del Espíritu Santo. Pero cuando se me habló del Espíritu Santo de esta manera, de que el Espíritu Santo traía una transformación, traía un poder, yo le dije al Señor, lo dije en el mismo lugar donde estaba recibiendo la palabra: Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero para mí. Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero para mí. Y se lo dije con un sentir tan profundo que nació de lo más íntimo de mi corazón. Yo se lo expresé al Señor porque yo lo anhelaba. Estaba escuchando maravillas. Se me abrió un panorama en cuanto a la palabra, en cuanto a la presencia del Espíritu Santo, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Y dije, si los discípulos, los apóstoles, esos 120 y otros tantos en la historia de la iglesia lo han recibido, yo lo quiero para mi vida, Señor. Si esto es tuyo, yo lo quiero. Y esa misma día, el Señor me visitó. La presencia del Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias en mi vida. Mi vida fue transformada. Mi vida cambió, mi hermano. Y yo no soy diferente a ti. La misma sangre que obró para salvación en mi vida es la misma sangre de Jesucristo que ha obrado para salvación de tu vida. Las mismas promesas que están en esta palabra para mí son las mismas promesas que están para ti. Pero ¿qué dice la palabra? Para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. El creer es anhelar, es desear, es decir, yo lo quiero para mí. Yo hice esa oración al Señor y mi vida fue transformada. Si tú estás escuchando esta palabra y anhelas poder tener este poder, tener esta transformación, tener estas maravillas y señales que los apóstoles recibieron, pudieron llevar adelante un servicio extraordinario para el Señor por el hecho de recibir esa llenura del Espíritu Santo. Si tú lo quieres para tu vida, tú tienes que sincerar tu corazón con Dios. Tienes que sincerar tu corazón con Dios. Tienes que presentarte. Señor, yo he leído esto en tu palabra, yo he recibido este mensaje. Y si este mensaje es para mí, yo también lo quiero. Y tengo la seguridad que el Señor te responderá. Porque así lo hizo con mi vida. Así lo ha hecho con tantos. La iglesia es transformada. La iglesia es potenciada. La iglesia comienza a vivir en un andar extraordinario, en una predicación, en una pérdida del temor, en una pérdida de temer en ir a predicarle a la gente, en entrar en una etapa de creerle a Dios que las cosas que son sobrenaturales comienzan a manifestarse en tu vida y a través de tu vida. Y cosas extraordinarias comienzan a ocurrir. Comienza a abrirse un panorama distinto del reino de Dios. Tu vida es transformada.
tu vida se llena de poder. ¿Y cuánto más tiene el Señor? Y la vida personal y la vida de la iglesia es transformada. Mi hermano y mi hermana, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Esta es una palabra poderosa para tu vida. Y en esta hora yo quiero invitarte a que te inclines tu rostro ahí donde estás. Y quiero orar en esta dirección. Si tú realmente crees y anhelas esa llenura del Espíritu Santo, Dios la tiene para tu vida. Ora al Señor. Ora al Señor de lo más profundo de tu ser. Es más, quiero decirle que hay algunos creyentes, hermanos en la fe, que vivieron, recibieron esto y en el tiempo se quedaron dormidos. En el tiempo comenzó a diluirse porque no perseveraron. Hoy quiero decirte de que más que nunca tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, para que venga el otro Consolador, para que venga el Espíritu de verdad. Si el Señor Jesús lo dijo, es porque es absolutamente necesario tener esa llenura del Espíritu en nuestras vidas. Esos 12 discípulos que estuvieron con el Señor fueron enseñados por el Señor. El Señor, cuando se va de la tierra, el último mensaje que les da el más importante mensaje: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Y es una promesa para todos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos, no por voluntad de hombre, sino, Señor, por tu propia voluntad. Padre, nosotros en esta hora hemos recibido esta palabra que habla de la persona del Espíritu Santo, que habla, Señor, cómo el Espíritu Santo es una promesa para los que creen en tu nombre. Señor, y el Espíritu Santo viene a transformar. El Espíritu Santo nos viene, Señor, a traer un poder que no es humano, sino que un poder que viene del cielo. Padre, y en esta hora hay hermanos y hermanas que han creído esta palabra y que están orando, Señor, pidiendo que la persona del Espíritu Santo venga a llenar su vida. Señor, yo oro en esta hora, Señor, para que todo espíritu de incredulidad sea quitado de nosotros en el nombre de Jesús. Todo impedimento, Señor, mental o espiritual, que venga a oponerse a lo que tú quieres hacer con nosotros, en esta hora, Señor, es quitado en el nombre de Jesús. Padre, y yo oro en esta hora para que la presencia, la llenura del Espíritu Santo venga, Señor, sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas que creen en esta hora esta palabra. Señor, que ellos sean llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, que tu iglesia sea llena de la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, tu iglesia necesita andar en un mover sobrenatural. La tierra, Señor, los pueblos, los barrios necesitan de una iglesia que se mueva de una forma sobrenatural. Señor, y eso viene por la presencia, por esa llenura de tu Santo Espíritu. Así como obraste, Señor, en Jerusalén, queremos que también obres en este día, en este lugar, con los que creen en tu nombre. Señor, todo es para la gloria de tu nombre. Todo es, Señor, para el engrandecimiento de tu reino, para la edificación de tu iglesia. Señor, yo te doy gracias y bendigo a cada uno de los que ha hecho esta oración. Que tu palabra, que tu promesa sea cumplida en cada uno de ellos. Oramos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias por lo que el Señor en esta hora nos ha manifestado en cuál es su propósito, su sentir para nuestras vidas y la vida de la iglesia. Vamos a escuchar una alabanza más y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Durante todo este tiempo, que la presencia del Señor bendiga vuestras vidas. Bendecidos, mis hermanos. Vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte.